La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Me place saludarlos y estar con ustedes y ustedes conmigo. Yo sé que algunos de ustedes están en diferentes ciudades y gracias por donde usted esté. Lo importante es que podamos tener contacto a través de este medio de comunicación para poder continuar con estos hermosos estudios de las verdades supremas. Citamos siempre el pasaje del libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16, y Isaías, capítulo 1, verso 18, y es necesario que usted reflexione en estos pasajes bíblicos. Dios llamando a su pueblo a hacer completamente un momento de reflexión sobre su propia vida, hacia dónde va y cuál es el destino que ha tomado. Paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Y al final de ese versículo contesta la gente, mas no queremos andar por ese camino. Aunque el Señor les ofrece descanso, tranquilidad, confort, que ya no sean con esa malvada carga que les hunde más hondo que el mismo sepulcro. El Señor les llama a detenerse, a hacer un alto para reflexionar y levantar las antenas y ver de que el camino ese que han tomado es un camino que tiene un final que se llama muerte, donde hay corrupción, donde hay fuego y hay azufre, donde hay gusanos que no muere y que atormenta las almas que se fueron sin Dios y sin esperanza. Por eso Dios les dice, párense en los caminos, pregunten por la senda de la vida, van a agarrar descanso vuestras almas. Y ellos dicen, no andaremos por ese camino. Y todavía Dios continúa hablándoles con toda amabilidad. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios dándoles una y otra oportunidad. Y Jesús dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Ese es el plan de Dios para usted que no ha venido a Cristo todavía. Es necesario aprovecharlo. También dice a través del profeta Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque fuera de mí no hay quien pueda salvar. Es el único al cual usted puede voltear a ver que le dará vida. De ahí todos los demás dioses no lo cambiarán jamás. Usted seguirá siendo borracho, mentiroso, bandido, sinvergüenza, ladrón y asesino, adúltero, fornicario, hechicero y cuánto pecado pudiéramos mencionar. Hay una lista terrible de larga de tanto pecado. Y este propósito de ese camino es conducirlo a la destrucción. Pero el camino de Dios es camino de paz, camino de vida, camino de esperanza, camino de cambios, cambios para bien. Ahora bien, recuerde que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la representación
idéntica de la naturaleza de Dios, es Cristo Jesús. Así como Dios es poderoso para salvar, Jesucristo es poderoso para hacerlo. Y Dios le asignó esa tarea a su propio Hijo, de salvar a la humanidad de todo pecado. Y ese es el camino que Dios ofrece para todo ser humano, para ricos, para pobres, aún para aquellos que están arrastrados y para aquellas personas que aún no se pueden ni levantar, valerse por sí mismas. Miren a Jesús y serán restaurados. Hemos visto personas arrastradas, vomitadas. ¿Quién daba ni siquiera un centavo partido por la mitad? Pero cuando se volcaron de regreso hacia Dios, Dios cambió el destino de ellos. Qué tremendo. Recuerdo en Colombia, hace unos años atrás, conocí un hombre que por 7 años se mantuvo drogado, borracho. Era un hombre vago, drogadicto. Andaba en las calles, vivía en el basurero, sin bañarse por 7 años, con aquella ropa dura y terrible. Aquel hombre daba asco, el diablo le decía, quítate la vida, no sirves para nada, mira cómo andas, mira dónde vives, miren lo que comes, porque se alimentaba de la basura que traían los camiones que recogen la basura de la ciudad. Pero Dios tuvo misericordia de ese hombre que estaba ahí, que nadie daba nada por él. Pero unos hermanos con asco, porque aquel hombre apestaba demasiado, se lo llevaron a casa, lo hicieron que se bañara, le quitaron el cabello, le pusieron zapatos nuevos, ropa nueva, le dieron ropa limpia, y aquel hombre fue enseñado, instruido en la palabra. Para ese entonces, aquel hombre, cuando lo conocí, tenía ya una multitud como de 2,000 personas que pastoreaba. Qué glorioso es el poder de nuestro Salvador Jesucristo. Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, si Él es el camino, acuda a ese camino. El camino que lo conduce a la eternidad con Dios. Según Juan capítulo 12, verso 44. Juan 12, verso 44. Jesús mismo hace un clamor. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Hay alguien que envió a Jesucristo. Es el Dios viviente, el Dios todopoderoso, al cual Él llama a su Padre, que es nuestro Padre celestial. Por lo tanto, dijo claro Jesús, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y agrega, el que me ve, ve al que me envió. Porque en este caso es la misma fotografía, se parecen todo a su Padre en lo que dice, en lo que hace. Él es un Dios grande y poderoso en misericordia, como lo es su propio Hijo. Y por lo tanto Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre celestial. Según Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo, dice el Señor Jesús en gran voz, que él lo escuchaba en esa voz tronante toda aquella multitud. Yo la luz he venido al mundo. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, es decir, en pecado, no permanezca bajo maldición, no permanezca bajo condenación, sino que tenga la luz de la vida, la luz del gozo, de la alegría, de la paz, de la libertad. Y por lo tanto, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas. Y Jesús continúa diciéndonos
en Juan 14:9, Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Es que se parecen, son igualitos. Y por lo tanto, Jesús tiene el poder y la capacidad para salvar a todo ser humano que venga a Él. Cuán importante es que entendamos la grandeza del poder de la gracia de Dios. Ahora bien, a través de Hebreos, en el capítulo 1, verso 3, Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, como un gran conquistador, como gran vencedor, nuestro Señor. Ahora bien, a través de su nuevo nacimiento espiritual de usted por medio de Cristo, usted llega a ser participante de todas las bendiciones espirituales. Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, la persona nace de nuevo. No es que tiene un cambio simplemente, es hecho nueva criatura por la gracia que es en Cristo Jesús. Le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3:3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Era necesario que este religioso naciera de nuevo para poder contemplar el reino de Dios y participar del reino de Dios. Ahora bien, Dios se propone a establecer limpieza en la vida de aquellos que se arrepienten, de aquellas personas que deciden tener la vida nueva que es en Cristo Jesús. Esa persona que realmente viene a Jesús goza de la limpieza inmediata. Como dice a través de Ezequiel capítulo 36, verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esto es la participación de aquellos que se arrepienten de sus pecados. El Señor derrama de su palabra, que es el agua limpia, sobre el corazón, en la mente y en todo el ser del individuo. Y esa palabra le hace temblar y esa palabra le hace permanecer limpio y puro. Porque Dios tiene ese plan tan lindo para usted y para mí, de esparcir sobre nosotros agua limpia, para ser limpiados de todas nuestras inmundicias, de todos los ídolos. Él se propone a removerlos de nuestro corazón y de nuestra mente y alma. ¿Por qué? Para que vivamos una vida pura, directamente exclusiva para nuestro Salvador Jesucristo. También la persona que viene a Jesucristo en un gran arrepentimiento goza de un nuevo corazón, no solamente de la limpieza, no solamente Dios remueve la impureza, sino que le arranca el corazón de piedra y coloca el corazón de carne. El corazón de piedra, ese corazón que no quiere nada con Dios, le aburre la Biblia, le aburre los estudios bíblicos, las predicaciones, no le siente sabor, porque tiene un corazón hecho piedra, un corazón que no respeta a Dios y que no respeta ni al prójimo, ni se ama solo esta persona. Pero Dios, cuando ve que tiene interés esa persona en cambiar, Dios le quita ese corazón testarudo,
ese corazón que no se somete a Dios, Dios lo arranca y le establece un nuevo corazón. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dice Dios, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es decir, que todo aquello que nos estorba a nuestra relación correcta con Dios, Dios lo remueve y establece lo correcto en nuestra vida. Eso es nacer de nuevo, eso es restablecer la imagen de Dios y la semejanza de Dios en nuestras vidas. Nos da un corazón nuevo, corazón sensible. De carne significa corazón sensible. También la persona que se entrega a Jesucristo goza de un nuevo espíritu. El espíritu charlatán, abusivo, malcriado, repugnante, maldiciente, es removido de inmediato cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Cuando realmente nosotros nos disponemos a que Dios traiga un cambio radical, poderoso. Según Ezequiel 36, 27, dice Dios, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. No es otra clase de espíritu, sino que el espíritu de Dios. El espíritu de Dios es consolador. El espíritu de Dios es nuestro paracleto, que quiere decir el que está al lado de nosotros, el que aboga por nosotros. El espíritu de Dios es el que produce vida en nosotros, el que nos da vitalidad, el que realmente nos fortalece en todo aspecto. Ese espíritu de Dios nos da el poder para vencer todo pecado. Y Dios dice que una vez que recibamos ese espíritu precioso de su poder, nos hará que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y que los pongamos por obra. El cambio es netamente operado por Dios en aquellos que se disponen al cambio. Qué importante y qué poderoso es la gracia de Dios en el favor de los que se arrepienten. Usted puede estar perdido, requete perdido, pero si abre su corazón para que Dios haga los cambios, Él va a hacer estos cambios. Ese es el camino correcto que Dios ofrece para usted. El camino de perdición lo ofrece el diablo. Ese camino de condenación lo ofrecen los demonios. Y arrastran con engaño a millones de personas a morir en sus delitos y pecados porque saben de que se llevan los trofeos hacia la condenación. Porque ellos no se quieren ir solos, quieren arrastrar con toda la humanidad posible para darle dolor de cabeza a Dios. No sea usted uno arrastrado más por el diablo. Venga a Jesucristo, humíllese. Él tiene los cambios poderosos para usted. Ahora bien, la persona que se arrepiente de sus pecados, que viene al Señor humillado, confesando su pecado, goza de la naturaleza divina de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En 1 de Pedro, en el capítulo 1, verso 3, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, nos dice el sagrado apóstol: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, recibimos la bendición grande. La número 1, la misericordia, que nos hace renacer para una esperanza viva. Y esto es a través exclusivamente de la resurrección de Cristo. Es decir, en otras palabras, que la resurrección de Cristo llega a ser nuestra garantía de que tenemos
asegurada una gran salvación, una gran esperanza gloriosa. Pero al mismo tiempo, una vez que nos arrepentimos de todo corazón y que ya Dios nos perdonó, nos limpió, pasamos a ser parte de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros los que ya nos arrepentimos y para usted que se va a arrepentir, usted que va a entregar su corazón al Señor después de escuchar esta enseñanza. Entonces, Dios tiene este camino perfecto y glorioso para usted. Ese es el plan de Dios. Si usted lo rechaza y dice yo no quiero nada de Dios, entonces lo que usted está aceptando, ciertamente que los demonios lo atormenten estando en esta vida y en la venidera, y que el fuego y el azufre lo atormente día y noche, y que los gusanos sirva de cama suya y de cobija suya. Sea inteligente, sea sabio. No se ponga enojado contra Dios, porque es el pecado el que lo hace enojarse contra Dios. Todo ese sentimiento torpe que siente contra Dios debe de decirle a Dios: Dios, arráncalo de mí para siempre. Odio esto que siento, Señor. Yo sé que esto que siento no procede de ti. Por lo tanto, ten misericordia, límpiame, transfórmame. Dame, Señor, un nuevo corazón que te ame, que te sirva, que te honre, que camine de la mano contigo, que te busque todo el tiempo. Dios hará ese cambio para usted. Y una vez que logre ese cambio, entonces será participante de la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué importante es afianzar estas promesas por la fe que es en Cristo Jesús. Una vez que la afiancemos, nunca jamás seremos avergonzados, nunca jamás seremos personas que volveremos atrás, porque estamos asegurados en Cristo. Una vez que la persona ha logrado esta bendición, entonces llegamos a ser guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios nos protege, Dios nos libra de los peligros de la vida para alcanzar la salvación que ciertamente está preparada. Esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ay, pastor, entonces está largo eso. Usted recibe esa bendición por la fe desde ahorita que se arrepiente. Desde ahorita que se humilla ante Dios. Usted logra el propósito que Dios tiene para usted. Por lo tanto, dice el apóstol Pedro también, que siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra viviente es Jesucristo mismo. Esa es la palabra viviente. Y su palabra, que son espíritus, son eternas. Son completamente eternas. Produce vida en nosotros. Cuando el hombre se arrepiente, también goza por la fidelidad de nuestros progenitores antiguos, es decir, por nuestros apreciados hermanos que son los patriarcas. Dice en Génesis capítulo 49, verso 25. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos del vientre, y agrega, y las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores.
y hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos. Todas estas bendiciones llegan para usted y para mí cuando nos arrepentimos. Todas esas riquezas. Y pasamos entonces a ser participantes de las bendiciones de nuestro Dios mediante nuestra fidelidad. Hablaré de esto en un próximo programa porque el tiempo se nos fue. Amados televidentes, persista en leer las Santas Escrituras y pida a Dios que a través de su Espíritu le dé entendimiento y que Dios le dé un corazón flexible en amar la palabra y en obedecer la palabra. Y será prosperado usted y toda su familia. Quiero orar por aquellos que son tocados por esta palabra y algunos sé que están llorando porque la palabra les ha tocado finamente en las fibras de su corazón. Quiero interceder por ustedes. Padre glorioso, hacedor de maravillas, te agradecemos con toda la sinceridad de nuestro corazón. Gracias por salvar, gracias por tocar y gracias por limpiar, oh Dios, cada vida. Gracias por el perdón que extiendes, la paz del perdón y el gozo del perdón. Gracias por el gozo de la salvación establecido hoy en el corazón de todos nuestros televidentes. Los bendigo en tu santo nombre, oh Dios, y te damos gracias. Y muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ha sido un gran placer y gran gozo haber estado con ustedes. Les espero en una próxima oportunidad, si así Dios nos lo permite. Que Dios le guarde y Dios le bendiga a usted y a todos los suyos. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.